José Pedro Castillo Terrones, 51 años, 1,65 de altura, 70 kilos. Una esposa, hijos, 2 padres octogenarios. Creció en Puña a 2.556 metros sobre el nivel del mar. Ha trabajado la tierra desde pequeño. Ha cuidado su pueblo del terrorismo como rondero. Como millones de peruanos, ha trabajado de todo. Ha sido canillita, ha sido albañil, ha sido heladero, ha lavado baños, ha sido alumno, ha sido profesor. Y ser profesor es lo que más ha amado en la vida. Pero siempre se hizo la misma pregunta. ¿Por qué siendo el Perú un país tan rico, con tantos recursos, la mayoría de peruanos somos tan pobres, con tan pocas oportunidades? ¿Es posible que un hombre del campo, humilde, soñador, pueda cambiar el rumbo de un país enfrentado? Esta es su historia. Finalmente tuve que venir hasta aquí. Yo conocí a Pedro, pero en mi caso no le digo Pedro, yo le digo José, por el cariño que yo le tengo. A él le conocí en la escuela, vino para acá a Chugur, estamos en Chugur, vino para acá a estudiar los 2 últimos años de su primaria, porque donde él vive no hay primaria completa, no, en eso entonces no había primaria completa. Desde ahí le he conocido como niños, como era 2 años más que yo, lo conocíamos pues, porque venía de tan lejos, era admirable, ¿no? Que desde tan lejos viniera a estudiar. Pedro Castillo era un niño desde muy pequeño, inquieto en muchas cosas, en hacer, en los quehaceres de la casa. Más antes cargar el agua ni siquiera había agua en la casa, como hasta ahora también no lo tenemos. Cargar agua de lejos y traer el agua, ir a bañarse al puquio, acomodar para ir a la escuela. Entonces eso es su trajinar de Pedro desde pequeño, el sufrimiento, pero muy inquieto. Su anhelo, su ambición ha sido estudiar, ser persona más grande. Yo cuando estaba en la primaria, decía, pues yo tengo que ir a terminar mi primaria, que acá no había primaria, tenía que caminar 2 horas de camino a Chubut, y él no había sido difícil. A las 5 de la mañana era levantándose, bañándose para ir, cargaba su friambre, su alforjita, y tenía que llegar, pues, y llegaba más adelante que los demás alumnos, los que vivían cerca. Terminó la primaria, de luego vuelto a la secundaria, al distrito de Anguilla, de igual manera se iba a Anguilla con su friambre. Muchas veces, cuando no se avanzaba tenía que ir sin friambre. Y a veces no sé cómo la voluntad de Dios también, ¿no? Pero así a los vecinos también, tenía mucho aprecio desde pequeño de los vecinos, de las amistades. Le llamaban a invitar a su almuercito, y cuando era difícil, ¿no? En esos tiempos lejos, y caminar por los caminos todo lodo, y cuando se le cogía la lluvia, pues con su ponchito, ¿no? Eso era. Pero él siempre en su memoria de que tengo que seguir estudiando. Terminó pues la secundaria, pero antes de eso, antes de terminar la secundaria, tenía que viajar, no lejos, con mi papá, conmigo, a viajar. ¿Para qué? Para comprar su zapato, comprar su uniforme, comprar su cuaderno. Yo terminé en la escuela acá, luego yo pasé a estudiar la secundaria
en Anguía, mi distrito natal. Y él, después que terminó su primaria, no estudió la secundaria. Perdió 2 años por motivo de trabajo, que su padre lo llevaba a trabajar. Bueno, el destino sería que después que él esperó 2 años para ser compañeros de estudio en el colegio, el destino sería que nos juntó. Fuimos promociones desde primer grado de secundaria, terminamos los 5 años juntos, el colegio lo pasamos todos los 5 años con él, siendo compañeros. Estudiábamos los 2 turnos, tarde y mañana estudiábamos acá, nos íbamos en la mañana juntos, caminábamos media hora, nos íbamos y veníamos, y bueno, no pasaba nada, éramos muy jóvenes aquí en el campo, más antes nunca conocíamos el amor a temprana edad, ¿no? Después surgió en la secundaria, en el último año de secundaria, que hubo una atracción con él. Éramos enamorados en el último año, casi por terminar también la secundaria. Somos enamorados prácticamente desde el año 89, 90 y seguimos hasta los 5 años de pasado del pedagógico que yo estudié y seguíamos estando juntos con él. Me ayudaba mucho a hacer las tareas, me ayudaba bastante a estudiar. Mis amigos eran también sus amigos de él, y igual que de él también. Sus compañeros, sus amigos eran mis amigos, porque él era una persona muy buena, alegre. Y así hemos estado por el lapso de 5 años. Después él salió y yo me quedé todavía un año más a estudiar. Él salió a trabajar a un sitio lejano. Fue muy triste por lo que ya se alejó un poco de mí, ya no nos víamos constantemente, ya no. Con él pasaba momentos muy agradables, compartíamos también, yo lo que llevaba de aquí de casa compartía con él allá. Bueno, era muy lindo, me gustaba mucho. Primeramente mi saludo. Soy la señora Magna Dávila Asenjo, natural del distrito de Llama, provincia Chota, departamento Cajamarca. Identificada con el número de mi DNI 80 67 73 81. Y conozco a Pedro Castillo Terrones desde el año 1987. Pedro se caracteriza por ser un joven respetuoso y de buenos principios. Desde que era muy joven demostró el ánimo de perseverancia y responsabilidad en hacer sus cosas para salir adelante. Durante el tiempo que trabajó con nosotros, demostró honradez, responsabilidad y respeto al grande, al chico y el más humilde. Ser maestro significa bastante dedicación a la profesión que uno tiene, ¿no? Lamentable es también una cosa del maestro, que en vez no llega los materiales a tiempo a la escuela, los sueldos no alcanzan para los maestros, aquí estamos de repente mal pagados, pero bueno, lo agradable es que algunas personas en vez dicen, ¿por qué eres maestro? Pero es que a uno le nace ser maestro. Y estar con tus niños ahí es muy, muy especial. Quiero dirigir mi mensaje a nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonado a los niños. Yo, para ser candidato, he solicitado licencia de mi trabajo, y otros para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial. Ser maestro es enseñar, educar a nuestros niños en valores, hacer que nuestros niños aprendan a defenderse en la vida,
Ahora, en este tiempo, nosotros los maestros nos vamos a los lugares más lejanos de nuestra patria. Lo hacemos justamente con amor a ellos. Desde mucho tiempo estamos abandonados, con el presupuesto más bajo de nuestra patria. Queremos que esto cambie, ¿no? Con educación de calidad como se pregona en estos tiempos, con una buena capacitación, con buenas herramientas tecnológicas que cuenten cada una de nuestras escuelas y no olvidarnos que en el último rincón de nuestra patria hay niños que esperan este cambio. Si ha ganado el rondero, si ha ganado el comunero, ¿no es cierto? Hay que adaptarse y hay que, pues, darle la bienvenida a este nuevo Perú, a este Perú profundo. No me mires con esa cara que te destruye. En esta hora de la tarde, un sol iluminante, tan apremiante para Puña, para Tacabamba, Chota, Cajamarca y para todo el Perú. Soy un amigo rondero, soy un ciudadano de acá, de nuestro centro poblado de Puña. Un rondero con cojones, amarrado bien los pantalones, como nos identificamos en nuestro centro poblado de Puña y nuestra región de Cajamarca y Chota. Nosotros netamente, yo quisiera vertir mi saludo para el pueblo peruano, para la gente seguidora y no seguidora de nuestro querido Pedro Castillo. Un profesor que muchos años trabajó y sigue trabajando acá en la escuela que se ve al frente, la número 10465 de nuestro centro poblado de Puña. Tengo el orgullo como puñino, tengo el orgullo como peruano de decirlos a todo nuestro Perú, a todos nuestros conciudadanos peruanos. Tenemos que dar un voto de conciencia, porque ya la corrupción queremos que desaparezca de este pueblo peruano. Queremos que desaparezca de la conciencia de esos corruptos, de los gordos, de los chanchos de nuca, que vayan abajo. Nosotros como ronderos desde acá repudiamos y repudio especialmente de decir los malos comentarios que se ha dado anteriormente por nuestro querido profesor Pedro Castillo. Ha habido en un entonces, ha habido por diferentes redes sociales, lamentablemente que se ha sucedido esas fatales consecuencias de la prensa, consecuencia de las diferentes redes que lanzan cosas inútiles, cosas basuras para nuestra conciencia como campesinos que somos nosotros. Pues en su primer momento todos optamos por ir a postular, a dar un concurso de admisión. Es en abril donde nos conocimos en la fiesta de Cachimbo, donde ya todos nuestros compañeros sabíamos quiénes ingresábamos. La tradición es que se les mete su cabeza en una especie de guillotina y les agarran un pedazo de cabello y les cortan, justamente dejando un semejante hueco que se le veía feo pues en la cabeza de estos jóvenes. Y ellos al ver eso, entonces se peluqueaban y llegaban con sus gorritos. Eso pasó en abril. Luego, en el paquetazo que se dio en el primer gobierno de Alberto Fujimori, que fue justamente los primeros días del mes de agosto de 1990, es donde devuelven las pensiones que ellos habían pagado en cada uno de donde ellos comían. Entonces ahí empezamos a hacer la olla común y prácticamente ya tenían como 2 días sin comer. Decidí, ¿no?, a juntarme, éramos 4 y una damita. Entonces, en total éramos 5 que hacíamos la olla común, ¿no? Y ahí empezó esa amistad. Y la verdad, una amistad muy sincera de un joven bonachón, de un joven campesino, de familia muy humilde. Es ahí donde yo conozco a sus padres, a su padrecito, a su papá, porque él era el que siempre iba a la ciudad de Cutervo, y a su hermano mayor, que es el señor Mercedes. En su instituto donde él estudiaba era como dirigente en su aula, le consideraban sus compañeros porque también sabía estar en los primeros lugares, era inteligente, le gustaba estudiar.
Para salir del pedagógico teníamos que hacer obra social y él sí hicieron un local para los discapacitados, para ellos sí hicieron un local. Pero tenían que sufrir por eso porque no había plata acá, nuestros padres eran muy pobres, sufrían para darnos el dinero, pero ellos en vez trabajaban ya carreando arena, chancando el ripio, ellos mismos lo hacían en sus horas libres. Conocí a Pedro alrededor del año 1992, que vino a trabajar en mi emprendimiento por recomendación de un tío de él. Le delegaba desde un primer momento trabajos básicos de mantenimiento, de limpieza en general, y poco a poco fui delegándole mayores responsabilidades. Cuando conversábamos sobre temas de actualidad del país, siempre se mostraba preocupado por los temas políticos, por los temas sociales, se mostraba bien mortificado. Siempre me señalaba de que había muchísimas desigualdades en nuestro país. A Pedro lo conocí cuando él aproximadamente tenía 21 años y era un muchacho provinciano, soñador como todo provinciano que viene a Lima. Cuando no trabajaba dentro del horario de mi negocio, siempre veía qué cosa podía hacer aparte de estar conmigo. Vendía helados, vendía periódicos. Siempre era una persona súper proactiva. Aquí estamos viendo que Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, está viniendo acá a ayudar a las señoras que se sacrifican mucho para poder darnos la comida. Vamos a conversar. Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Amigo, díganos, ¿qué hará por todas nuestras hermanas que se sacrifican acá para que nos traigan los alimentos, para que podamos seguir con nuestra nutrición? ¿Qué hará por ellas? Lo primero que hay que hacer es recuperar la plata que es para los peruanos. Pero sin plata. ¿Sabe usted a dónde se están llevando la plata los de arriba, los que salen por la tele, los que no se acuerdan de los niños? Se lo han llevado fuera del Perú. Le vamos a dar mejores carreteras, un hospital tropical para Pichari, para el Brain, para que los niños crezcan sanos, ¿me entiende? Ya, pero yo estoy sanito, pero no tengo algo al estómago, me hace falta. Hay que mejorar la agricultura, que el hombre y las mujeres trabajen en la chacra para estar llenos, y si estamos llenos, estamos sanos, vamos a ser más inteligentes. Y profesor, ¿recuerda cuando mis profesores estaban gritando, no somos uno, no somos dos, ahora somos todos, ahora somos todos? Bueno, para mí el profesor Pedro ha sido un excelente profesor. Durante los años que he estudiado acá ha sido una persona muy buena, ha compartido incluso con sus alumnos, con sus niños, aunque sea de repente con un caramelo o algo, él ha compartido acá con sus alumnos. Y de eso yo estoy agradecido también, que el profesor ha sido una buena persona para nosotros. Soy natural de acá, de este caserío San Luis de Puña, su tierra del profesor Pedro Castillo Terrones, donde él nació. Estudió los 3 primeros años acá en esta institución educativa 10-11-23. Lo conocemos muy a fondo, ha sido un ciudadano, un rondero. Ahora él radica en la comunidad Chugur, trabaja en el centro poblado de Puña, en la institución educativa 10-465. Soy estudiante de secundaria. Yo también he estudiado en esta institución educativa 10465. Estoy orgulloso de ser alumno de Pedro Castillo Terrones, que fue mi profesor. Necesito que el profesor Pedro Castillo sea mi presidente. ¡Bravo! Muchos partidos políticos lo llamaron a mi esposo para que participe como congresista para la región de Cajamarca. Bueno, él consultó con todos sus maestros en una reunión y le dijeron que, bueno, los maestros no estaban de acuerdo porque ellos dicen que solo defendía lo que era la región Cajamarca
Y los maestros estaban descontentos porque ellos decían, ¿y nosotros con quién nos dejas? Tú vas a luchar solo por tu región, lo que era Cajamarca, ¿no? Entonces, después surgió la idea de que él, le dicen sus maestros, ¿y por qué nosotros no formamos un partido político de maestros, no? Desde ese momento, entonces, decidieron ellos formar su partido, pero había un problema que fue la pandemia, ¿no? Por motivo de la pandemia, los profesores ya no pudieron inscribir el partido porque se necesitaban muchas firmas para eso, ¿no? Bueno, así conversaciones por acá, por allá, y entonces hubo la oportunidad de que les cedieran el partido Perú Libre, ¿no? A todos los maestros. En ese momento le digo, pero tú ya sabes, le digo que el primero a quien debemos consultar o cómo pedir permiso es a nuestro Dios. Si Dios decide qué va a hacer, entonces sí, de ese momento pues, pedimos a Dios que Él ilumine este equipo de trabajo, ¿no? Y desde ese momento es que Él sale siendo como el líder de Perú Libre. Y acá públicamente reitero que los elegidos por el pueblo, antes de todo, tendrán que pensar y actuar y trabajar por el pueblo. Tendrán que asumir una responsabilidad por el pueblo. El 7 de enero salió. Estaba un poco mal también, acá estaba un poco con gripe, pero así salió. Desde ese momento él salió, dijo voy a ver qué es lo que sucede en la capital, voy a ver sobre el partido, voy a lanzarme de candidato. Ya bueno, nosotros nos quedamos aquí en la casa con mis dos hijos y mi hija mayor, nos quedamos tristes, ¿no? Bueno, yo vi pues solo por las redes sociales, porque por televisión nunca salía, ¿no? Y en vez los vecinos, la gente me decían, ven, el vecino, el profesor, no sale nada, me decían. Le digo, ya saldrá, le decía nomás. Yo tenía fe, ¿no? Pedro Castillo. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Castillo. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Peter Castell. Pedro Castillo. 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 Señor Castillo. Pedro Castillo. Profesor Pedro Castillo. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Castillo. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Se enfermó con el COVID, pero gracias a Dios que pudo salir, gracias a sus doctores que lo atendieron. Desde ahí, como quien de decir, ¿no? Se puso en onda ya él, ¿no? Bueno, empezó por las zonas, pues, ¿no? De la selva. Tenía acogida porque por ahí hay muchos paisanos de por acá que lo apoyaban, confiaban en él. Poquito a poquito se fue, ¿no? Se fue salía surgiendo. Después ya vimos, como se dice en las noticias, no salía nada, pero en las redes sociales y en sus campañas que él hacía, en sus mítines, yo veía la cantidad, yo ahí analizaba la cantidad de gente que él tenía. Bueno, la cantidad de gente le ayudó bastante lo que es en la zona del sur. Y desde ahí yo estaba más tranquila ya, aunque nunca faltó las oraciones por él, ¿no? Todos los días las oraciones por él. Flash electoral. América Ipsos, ahí tenemos los resultados. Vamos a ver los porcentajes, 16.1% para el candidato Pedro Castillo. Todavía no podemos anunciar ningún ganador. Recibimos la noticia en el distrito de Tacabamba, es su distrito de él, de donde viene, procede. Escuchamos ahí. Bueno, fue una emoción, ¿no? Una emoción grande por motivo de que un maestro estaba compitiendo con los grandes políticos. Él como político estaba muy bajo, ¿no? Pero
y competir con muchos poderosos grandes en política, y saliendo él, como decir, en primer lugar, para en segunda vuelta salió como primer lugar, tenía el puntaje más alto. Fue muy emocionante, fue maravilloso, ¿no? Y desde ahí empezamos a seguir luchando, haciendo mucha campaña. Desde ahí mi esposo empezó con más ganas a seguir, porque él quiere el cambio del Perú, él quiere el cambio, ¿no? Muchos nos tildan como que ser gente de campo, gente de provincia, nos tildan como unos ignorantes. ¿Quién es usted? ¿Usted es marxista? ¿Usted cree que en Venezuela hay democracia o no? ¿De dónde va a sacar usted el dinero para todo esto y dónde tiene a la gente? Hay muchas personas que lo que temen es el plan de gobierno de Perú Libre. Que se declaran chavistas, maoístas, marxistas y defensores del movimiento revolucionario Túpac Amaru. ¿Qué se logró en esa huelga? Bueno, de, digamos, validar y apoyar el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro. Hablando de aliados, usted se alió con el Movadef para la huelga de profesores, ¿no? ¿Le molestan los ricos? Candidato chavista, comunista ortodoxo, que es Pedro Castillo. Detrás de esa apariencia de amabilidad, de tranquilidad, ¿no? ¿Hay un radical dentro? ¿Chavista, señor Castillo? Lo acusaron de querer indultar a Abimael Guzmán. A mí me indigna, como su esposa que soy de José, me indigna que la gente le estén tildando que es terrorista, que es comunista. Aparte que me indigna, yo siento mucha lástima por esas personas, porque ellos no saben cómo es él. Yo a mi esposo le digo que no se preocupe, porque son cosas que no es cierto y nunca van a probar nada, porque él es una persona buena, él es una persona honesta, y bueno, y Dios sabrá qué es lo que hace con esas personas que le han tildado a él. Yo lo dejo solo en manos de Dios. Cuando perdí a mi madre, me quedé sola con mis hermanos. Sufrimos mucho, y a pesar que logramos que mi madre recibiera lo mejor de la salud, ¿no? Pero venimos y murió mi madre de 46 años. Me quedé sola con mi padre, ¿no? Y desde ahí, bueno, José estaba conmigo en las buenas y en las malas. Y yo lo agradezco profundamente a él, porque él me ayudó a criar mi última hermanita. Es como mi hija para mí, y para José es como también su hija. Lo criamos a él siendo una niña. Ya después pasó este sufrimiento, ¿no? Para mí. Yo soy su mamá de Pedro Castillo, me llamo Mavila Terrones. Chito, yo de pena de mi hijito, soy grave, que te mueres, preocupada que no lo veo a mi hijito. No sé cuál será, pero como me dicen que no me preocupe, yo tengo que preocupar porque soy su madre de mi hijo. ¿De dónde estará? ¿Cómo estará pasando mi hijito?
Yo soy su papá, Ireño Castillo Núñez, su papá del futuro presidente que va a ser. Mi hijo Pedrito siempre lo llevaba yo por la selva a trabajar. Hemos ido por Bajo Grande al plante de arroz, hemos ido 3 días de camino al hombro a la alforja, sufriendo con sus alforjas al hombro con los friambres para poder soportarse en el camino. Cuando era niño le he aconsejado, en primer lugar, respeto, obediencia y honradez, que no toques cosas de la gente, no jale lo que no es de él. Querido Pepito, te he escrito una carta, pero como es tan larga, te la voy a leer. Querido Pepito, te extraño mucho y todas las noches le ruego a Diosito que te cuide y te proteja. Yo sé que tú vas a cambiar el país y después vas a regresar a la casa. Y yo sé que tú vas a ser el presidente del Perú y después vamos a estar juntos para siempre. Te quiero, papito, que Dios te bendiga y te cuide mucho. Con cariño, tu hija Alondra. Chao, papito, te quiero mucho.